Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Soy Jessica Belgrano. Les voy a contar por qué me llamo Jessica Belgrano. Resulta que a comienzos del siglo XIX, que es como decir comienzos del 1800, se conocieron Manuel Belgrano, que dicen que tenía mucha facha, y María Josefa Ezcurra, que era la hija mayor de el matrimonio Ezcurra. Una noche fueron a un baile, a una tertulia, se pusieron a bailar, se miraron, se gustaron y bailaron toda la noche. Parece que el papá Ezcurra no estaba muy de acuerdo con esa pareja. Entonces, para evitar que se pongan de novios, le organizó un matrimonio a María Josefa con un primo de ella llamado Juan Esteban Ezcurra. Mucha opción no tenían las chicas en aquella época de oponerse a la decisión de los padres. Entonces se casó. Parece que este Esteban Ezcurra era contrarrevolucionario. ¿Qué quiere decir? Que estaba en contra de la Revolución de Mayo. Cuando logramos echar al virrey Cisneros y lo mandamos de vuelta a España en un barco, Esteban Ezcurra se subió a ese barco y se fue de vuelta a España. ¿Qué pasó? María Josefa quedó muy jovencita, sola, sin marido. Para las leyes estaba casada, pero su marido se había ido a España. Dicen que además de muy hermosa, era una mujer muy valiente. Entonces, cuando supo que Belgrano estaba en el norte, a cargo del ejército del norte, dijo, voy para allá y lo acompaño, quiero estar un tiempo con él. Se tomó una diligencia, que es como una carreta, pero un poco más elegante, y viajó los 1251 kilómetros que separan Buenos Aires de Tucumán. En aquella época no había avión, así que el viaje fue larguísimo. Pepita y Manuel tuvieron un encuentro apasionado, que no duró mucho porque, como sabemos, Manuel tenía una prioridad, la independencia de la patria. Pepita quedó embarazada, un embarazo totalmente secreto, porque recuerden que ella estaba legalmente casada y su marido en España. Entonces, ¿qué hizo? ¿La llamó por teléfono? No, mentira. Le escribió a su hermana y le contó que la necesitaba. Y su hermana, Encarnación Ezcurra, recién casada con Juan Manuel de Rosas, resolvieron cuidarla durante el embarazo y hacerse cargo de ese bebé desde el momento de su nacimiento. Así que ese niño, que nació en julio de 1813, se llamó Pedro Pablo Rosas. Pedro Pablo Rosas no sabía que su papá era Manuel y que su mamá era María Josefa Ezcurra, su tía. Cuando Pedro tenía 20 años, un día Juan Manuel de Rosas, su papá, se le acercó y le dijo, Pedro, tenemos que hablar. Salieron a cabalgar y en un momento de la cabalgata, Juan Manuel le confesó a Pedro que su padre de sangre era Manuel Belgrano. Imaginen la sorpresa de ese joven que a los 20 años se enteraba de que su papá no era su papá y de que su mamá no era Encarnación. Bueno, nunca supo quién fue su mamá. Fue el secreto mejor guardado. Pero desde ese día, el día en que supo que su papá era Manuel Belgrano, Pedro sumó el Belgrano a su apellido. A partir de ese momento, empezó a llamarse Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Pedro Pablo Rosas y Belgrano se casó con Juana Rodríguez y tuvieron 16 hijos. 16 hijos, más que un equipo de fútbol. Uno de ellos, Francisco, se casó con Manuela Medina y tuvieron 3 hijos, 2 varones y una nena. Uno de esos varones fue César Augusto. Cuando Manuela Medina fue a anotar a su hijo César, como ella no estaba de acuerdo con el gobierno de Rosas, solo lo anotó César Augusto Belgrano. César Augusto se casó con Ubalda Mazzini. Ubalda Mazzini y César Augusto tuvieron 3 hijos. Uno de ellos, mi abuelito Julio César. Mi abuelito Julio se casó con mi abuelita Alba y tuvieron 4 hijos. El mayor, el del medio y 2 mellizos. El mayor es mi papá, Horacio Belgrano, que se casó con mi mamá, que se llama Irene Costa, y tuvieron lo más importante de esta historia, yo, Jessica Belgrano.
Y bueno, este año finalmente lo logramos, así que estamos muy, muy emocionados. Hemos esperado esto largo tiempo, así que bueno, un placer, la verdad. Sí, me encantó. Puede ir en el video. Llegan preguntas de chicos y chicas de cuarto grado que realmente me preguntan algunas cosas muy divertidas. Me preguntan si soy actriz, si soy guionada. Desde esas preguntas hasta qué pensaría Belgrano de la educación hoy en día. Realmente, bueno, cada personita está atravesada por múltiples circunstancias y por múltiples experiencias, y hay algunos que tienen por su crianza otras inquietudes. La idea es que todos puedan llegar a inquietarse y que todos y todas estén abiertos a preguntarse más cosas, ¿no? Creo que es la base del pensamiento crítico, poder dar acceso, democratizar el acceso al pensamiento crítico. Bueno, un poco la idea nuestra de nuestras secretarías parte de esto, ¿no? De que la educación es eterna pregunta y que debe ser reformulada, repensada siempre. Bueno, hoy más que nunca, como decía Martín, en tiempos de pandemia, por un lado la pandemia es terrible, pero por otro lado vino a poner blanco sobre negro muchas cosas y permite otras también, ¿no? Así que mismo ya se está pensando toda una reformulación de lo educativo que, bueno, va a ser muy, muy, muy rico, creo. Eso es lo que está pasando, ¿no? También, digo, es un común, digo, pensando en esto que vamos viendo, hay que hacer una militancia del otro Belgrano, de otro tipo de historia, de otro tipo de educación. En relación a lo que estaba diciendo Ceci, a lo que estaba diciendo Martín, yo quería comentar como educadora de grupos de chicos chiquitos, como venía diciendo Jessica, que el escuchar el apellido Belgrano vivo no lo pueden creer, porque para ellos la historia es algo que ya pasó y que pasó antes que mi mamá, que mi papá y que mis abuelos y que mis tatarabuelos habían nacido, y pasó. Entonces, esto de estar viviendo la historia en este momento a través del legado de quienes participaron en ese momento y hoy, porque también estamos haciendo historia, es mágico. Sí. Así que nada, sería hermoso que te pudieran conocer. Es muy divertido cuando hago los vivos y termino de hacer el árbol genealógico en el pizarrón, que les hago con corazones y fulano con fulana. Es muy así, muy histriónico. Termino de hacer 200 años de descendencias y me preguntan, ¿y vos lo conociste a Belgrano? Bueno, empecemos de nuevo. Mi hija, que tiene 7 años, no puede creer que pueda existir vivo alguien que tenga que ver con Belgrano. No puede vivir. Recién me estaba diciendo, mamá no puede vivir. No, es divertido lo que se les dispara, es como que se les abre bueno, la historia es un continuum, ¿no? Un continuum de personas haciéndola, eso está bueno también, que la historia sea presente. Les voy a contar mi parte de la historia, porque el cholulo de Fioretti contó su versión de los hechos. Cuando yo era chiquita, odiaba llamarme Belgrano, fue una tortura toda mi vida. Fue una infancia infeliz la que tuve gracias a ese apellido, porque todas se llamaban Mariana, Valeria, Silvina, y yo me llamaba Jessica, un error tremendo de mis padres, que bueno, ya los perdoné, pero aparte me llamaba Jessica Belgrano, y no Gómez, ni López, ni Fernández, era Belgrano, y Belgrano
no había tenido hijos, ¿entienden? Era un accidente histórico, mi existencia era un accidente histórico, porque Belgrano no había tenido hijos, Belgrano era gay, Belgrano había hecho una bandera bastante incolora, eso era lo que me decían mis compañeros, ¿no? Y mis compañeras de la escuela. Había perdido tantas batallas como las que había ganado, era como que, y yo soy Jessica Belgrano, y las maestras me paraban en el acto del colegio, al lado de la bandera de ceremonia, con el árbol genealógico, y me dejaban quietita ahí, era como el orgullo de las maestras, y para mí era un tormento. Y así fue toda mi infancia, y mi adolescencia también. No era para nada un motivo de orgullo llamarme Belgrano, era un peso enorme, un peso y un vacío, porque nadie me había explicado nada. La historia no había sido tan nutrida como, ni tan apasionada como la cuenta Martín. De más grande tuve la experiencia de que a todos a quienes les decía mi nombre me decían, pero qué orgullo, qué honor. Y yo, viste, traía esta historia de tortura por mi apellido y no entendía qué pasaba, porque el tipo había creado una bandera incolora, porque había muerto pobre, porque había perdido tantas batallas como había ganado, y a todos les parecía un honor saber mi apellido. A todos me refiero, a todos, a conservadores, a troscos, no había a nadie a quien Belgrano le cayera mal. Y eso me empezó a hacer un poco de ruido, porque es raro que haya alguien que le caiga bien a todo el mundo, algo no se entendió, algo no me está cerrando. Y ahí empezó como a dar cierta curiosidad. Disculpen, ustedes son todos docentes, historiadores, y yo vengo a decir que llamarme Belgrano era una vergüenza, pero bueno, fue mi experiencia. Ojo, para mi familia era un honor, era una chapa infernal, pero nada más que eso, nunca me habían contado nada de Belgrano, más que qué honor, qué orgullo llamarse Belgrano. Entonces un día yo trabajaba en una empresa privada y se me acerca una persona, un cliente, y me dice, yo soy fulano de tal, el hijo del presidente del Instituto Belgraniano. Un honor conocerla. Igualmente, le dije, como siempre digo, igualmente. ¿Sos descendiente de Belgrano? Sí, soy descendiente de Belgrano. Y el fulano me dice, te voy a traer un libro que escribió mi papá. Era un compilado de textos de personas involucradas en la historia en relación a Belgrano. El señor me trae un libro de este tamaño, no sé si lo ven, un libro enorme de hojas laminadas, y cuadros preciosos. Y lo primero que hice yo fue buscar mi árbol genealógico, porque soy también bastante cholula. Y pasando página por página por página, busqué, y encontré el árbol de la hija, de Manuela, y toda la descendencia de esa línea. Y yo no estaba, porque no desciendo de Manuela, yo desciendo de Pedro. Y cuando llegué a la parte de Pedro, se reducía a un párrafo en el que decía que habladurías afirmaban que Belgrano había tenido un romance con María Josefa Ezcurra, de cual habría nacido un hijo que habría sido criado por Juan Manuel de Rosas, pero que no pasaba de un rumor histórico. Ahí pensé, chau. Empecé a desvanecer como la foto de Volver al Futuro. ¿Vieron cuando se van desapareciendo los integrantes de la foto? A mí me estaban haciendo desaparecer. Digo, una historia, ¿cómo es la historia, no? Porque decide quién está dentro, quién está afuera. ¿Quién decide eso? Entonces fue ahí cuando le dije a mi hija, che, decile a ese profesor tuyo de historia que quiero charlar con él. Y bueno, me encontré con este cúmulo de pasión y un torbellino de expectativas. Y bueno, la idea fue esa, la idea fue revisar un poco qué pasa con esa historia oficial, ¿no? ¿Qué pasa con esa historia que nos
nos encorsetó en una defensa de intereses de otros, que se escribió para defender intereses propios y de amigos, pero que tuvo la habilidad también de hacer que los comunes defendieran esos intereses. Si no, no se entiende cómo el otro día los santafesinos salieron a abrazar, a hacer un abrazo simbólico a Vicentín. Nos educaron para defender intereses de otros. Y a este pobre Belgrano, que había tenido todas esas ideas que nos cuenta Martín y que nos va a contar el otro Martín, no nos habían contado nada. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué elipsis histórica hubo? ¿Quién decidió que se iba a contar? ¿Por qué no nos contaron solamente que Belgrano creó la bandera y murió pobre? ¿Qué se esconde detrás de todo lo que no se cuenta? ¿Por qué moldearon nuestra historia? ¿Por qué moldearon nuestros perfiles para ser defensores de intereses de otros? Entonces, bueno, me enorgullece mucho que mis compañeros se hayan enganchado con el libro, que tengan esa voluntad de contar, y creo que nos tiene que interpelar a todos, ¿no? Porque yo escribo en mi recita del libro que hubiera pasado si nos hubiésemos querido parecer a ese padre de la patria, ¿no? Digo, Belgrano, como contó Martín, soñaba con una patria industrializada, que valorara y preservara su comercio, que repartiera sus tierras, que educara a sus hijos e hijas. Soñaba con la unidad continental para defenderse del enemigo exterior. Soñaba con un país mucho mejor que el que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos querido parecer a ese padre de la patria? Habríamos conseguido, sin duda, una patria más justa. Entonces, les hablo a ustedes, docentes de la patria. Si vamos a enseñar a Belgrano para siempre, formemos sujetos que recuperen esos ideales y que quieran cambiar el mundo, empezando por nuestra parte del mundo. Y bueno, generemos esa conciencia de que la bandera no es solo para gritar los goles en los mundiales, sino que trae atrás un montón de proyectos y bueno, que lo aprendan a Belgrano como corresponde, con esa pasión que mostró Martín en sus palabras y con esa verdad. Esa es mi participación en el libro y esa es mi participación en los videos que hice para los chicos de cuartos grados en relación al Bicentenario y a la promesa de la bandera, y creo que tenemos una enorme posibilidad en las manos en este momento. Este momento creo que nos abre un montón de intersticios por donde meternos y por donde contar qué pasó con el otro Belgrano y qué sueños tenía para esa bandera. Bueno, perdón que interrumpa, pero ese es es uno de los objetivos que tenemos con esto, Jessica. Esta es la idea nuestra, ¿no? Mostrar a este otro Belgrano, a otros también padres de la patria, pero en especial a Belgrano, me parece que el gran objetivo que tenemos ya desde el año pasado y que lo vamos a lograr este año. Así que todo esto más tus videos, vamos a hacer algo muy, muy significativo para que llegue a las escuelas con este objetivo.